Manolo González Moscote es una de las voces más reconocidas en América Latina por sus informes sobre Moscú. Durante décadas estuvo informando sobre los desarrollos de la Unión Soviética, de Rusia, y su transformación y luego su cambio en manos de Vladimir Putin. Hablar con él hoy, después de la muerte hace tan solo algunas horas de Mikhail Gorbachev, es poder hacer testimonio de la vida de uno de los líderes más importantes del mundo de las últimas décadas. Don Manolo, un privilegio hablar con usted. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Para mí también es un gusto conversar con ustedes. Gracias, don Manolo. ¿Cuántos años usted cubriendo Rusia? Bueno, viviendo allá más de 25 años y cubriéndolo muchísimo más aún. Y sigo en esto todavía porque tú sabes que ese es un tema muy interesante y sobre todo Rusia en lo que se ha convertido y las noticias de los últimos tiempos obviamente es lo que me tiene todavía allí prensado con Rusia. Lo que vive hoy Rusia y lo que vivió Rusia, la Unión Soviética, ex Unión Soviética, ha estado marcado en definitiva por Mikhail Gorbachev. Y lo digo porque la estrategia de Putin hoy es el rechazo a lo que hizo Gorbachev y a lo que logró Gorbachev, que fue acabar con la Guerra Fría, ¿no es verdad? Así es, Mikhail Gorbachev tenía presente dos palabras mágicas, Luis Carlos, eran libertad y democracia, y es justamente a la inversa de lo que practica Putin, ni libertad ni democracia. ¿Qué tienes tú hoy a la vuelta de la esquina? Que Mikhail Gorbachev, su sueño era no acabar la Unión Soviética, lo que pasa es que se le fue de las manos la Unión Soviética como tal, las repúblicas alcanzaron a desintegrarse mucho antes de que él esbozara el plan general. Él quería una Unión Soviética, pero al estilo Unión Europea, ¿verdad? Con libertad, con democracia y que la gente se sintiera muy cómoda viviendo dentro de un país y no con esa represión que se vivió durante todo el tiempo soviético. Ese era el gran sueño de Mikhail Gorbachev. El sueño de Putin era convertir a Rusia en un país extraordinario. Lo logró, lo impulsó a las más grandes instituciones, hizo los mejores negocios de toda la vida para Rusia, entre ellos Nord Stream 1, Nord Stream 2. Se logró convertir en el mejor proveedor de gas y petróleo, pero tú sabes que las ambiciones van mucho más allá cuando quiere crear un nuevo orden mundial. Hizo el ataque de Ucrania para desafiar a Occidente y demás, y es el cambio total entre el pensamiento de Mikhail Gorbachev, que quería abrir las puertas para una libertad y democracia, y Putin, que quiere crear unos regímenes dictatoriales, ¿no? Doña Darcy Quinn tiene pregunta. Sí, le iba a preguntar precisamente por qué, con los buenos días, por qué no funcionó, es decir, por qué todo este sueño de la perestroika y toda la apertura que hizo Mikhail Gorbachev ha terminado en lo que estamos ahora. ¿Qué fue lo que sucedió para que no funcionara? Bueno, varios factores, ¿no? Varios factores, como lo decía al principio. Los países que integraban la Unión Soviética, las 15 repúblicas que integraban la Unión Soviética, cuando Mikhail Gorbachev esboza el proyecto en el año 85, en abril, en el plenum del Partido Comunista del PECUS, donde esboza las dos palabras mágicas que entraron a todos los diccionarios del mundo, ¿verdad? La perestroika, del verbo perestridavatsa, del verbo reestructurarse, y cuando presenta ahí también la otra palabra mágica que es transparencia, hacer esa reestructuración con transparencia, la gente interpretó prácticamente esto más que libertad como un libertinaje. Las repúblicas se pusieron contentísimos, por eso se le da el golpe de Estado hace justamente unos 31 años, en estos días de agosto, de finales de agosto, cuando determina el director de la KGB y de los directores de las Fuerzas Armadas y demás, que no era conveniente seguir con las reformas de Gorbachev y le hacen el golpe de Estado y le hacen encerrona en Crimea, porque ellos veían que el país se estaría desbordando. Cuando Mikhail Gorbachev regresa al poder impulsado, manejado, traído por Boris Yeltsin, que arengó al pueblo para que saliera a las calles y protegiera las reformas, que a pesar de que él discutía con Mikhail Gorbachev,
pero estaba de acuerdo con que se hicieran esas reformas. Ahí es donde comienza a cambiar todo. Allí es donde todas las repúblicas dicen qué sentido tiene para nosotros seguir unidos en un país que no funciona, que hemos tenido un atraso de 70 y tantos años que no ha funcionado, pero apenas no le habían dado la oportunidad a la perestroika. Acuérdate que la esbozó en el año 85 y ya en el año 91 todo aquello se desbordó porque no pudo contener Mikhail Gorbachev a tiempo. Además, él fue muy claro en muchos momentos, en alguna oportunidad me lo dijo en una de las entrevistas que le hice, que él prefirió eso a tener que masacrar al pueblo y mantenerlo unido a través de una gran masacre. Fíjate tú, el pensamiento de él prefirió que se acabara la Unión Soviética antes que ir a masacrar al pueblo. Manolo, además del legado de la reforma que se aplicó en Rusia, de ser un gran reformador, Gorbachev tendría que pensarlo la gente como qué legado dejaría para su país, además de la reforma. Bueno, el gran legado que le dejó al país es que, primero, la Unión Soviética no tenía razón de ser de la forma como venía operando, venía funcionando, existiendo. Y eso, lo que les decía yo, las dos palabras mágicas, libertad y democracia, que se las incrustó allí en el cerebro a los soviéticos y después esta desintegración. Fíjate tú que esa palabra la repiten mucho en todas las demás 15 repúblicas. Muchísimos hoy se sienten orgullosos de que eso se terminó y que Mikhail Gorbachev comenzara esa reforma. Pero ¿quiénes son los que están en contra del legado de Mikhail Gorbachev? Las personas que seguían con ese romanticismo tonto de querer un comunismo o socialismo, porque ni lo uno ni lo otro existe ni ha existido en la tierra y creo que nunca existirá. Lo que pasa es que han utilizado la franquicia del socialismo o comunismo para instalarse con dictaduras en determinados países como Cuba o Venezuela o Nicaragua o donde tú quieras, pero que básicamente no tienen nada, y la misma Unión Soviética, donde nunca hubo ni socialismo ni comunismo. Entonces, ¿qué tienes tú a la vuelta de la esquina? Tienes a un Mikhail Gorbachev que sentó unas bases para una nueva democracia en el este europeo. Acuérdate que la cortina se cayó, Reagan le dijo, tiremos el muro se tiró, las armas nucleares, se hizo una gran reducción de armas nucleares, un gran tratado, y eso es lo que le queda de recuerdo a la humanidad. Allí, en esa Guerra Fría, pudo haberse terminado el mundo en una gran guerra nuclear, y Mikhail Gorbachev justamente impidió todo esto. Señor González, con los muy buenos días, me gustaría insistir un poco, entonces, ¿por qué hay tantos nostálgicos del comunismo? ¿Por qué tanto repudio hoy a Gorbachev? ¿Acaso no gustaron esas hamburguesas? Veíamos filas interminables en los 90s cuando abrieron McDonald's y probaban la pizza. Pues mira, eso de que existan románticos y todavía quedan estos que se creen toda esta historia es porque sencillamente no han leído ni han entendido, ¿verdad? Primero, no han entendido que eso de los postulados de Lenin, Marx, Engels, en sus libros magistrales, escritos magistralmente, porque todo al papel todo le cabe, eso de cómo escribir y cómo debe ser un país socialista o comunista, ellos todavía no han leído esto, porque fíjate como cosa interesante, en alguna oportunidad de las tantas que tuve de conversar con Hugo Chávez, yo le manifestaba absolutamente esto. Hugo Chávez jamás leyó un libro de Marx, Lenin ni de Engels, sino que tiene un hermano, Adán Chávez, que es más comunista que los comunistas, se cree más comunista, y le metió toda esta idea y le dijo cómo meterse y cómo poderse inmiscuir en el mundo y él mismo lucir si no se metía en esta corriente, ¿verdad? Y los románticos siguen por esa razón, porque no han leído, porque no han estudiado y porque no entienden. Y todavía escuchas a la gente hablando de castrochavismo y tonterías de estas de comunismo, pero comunismo nada. No ha habido ni lo habrá en la tierra. De eso tienes que estar muy seguro, ¿no? Señor González, muy buenos días. Mikhail Gorbachev y el expresidente Ronald Reagan tuvieron en su momento una relación especial. ¿Cómo cambió esa relación entre Estados Unidos y Rusia a lo largo de los años? Bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? La relación que mantuvo Mikhail Gorbachev con Ronald Reagan fueron las relaciones que precisamente relanzaron eso del término de la Guerra Fría. Allí se termina la Guerra Fría gracias a esa empatía. ¿Pero por qué la empatía entre ellos? Porque es que Mikhail Gorbachev fue impulsado desde el año 78
a viajar por el mundo por los mismos miembros del Buró Central del PECUS para que se empapara cómo era el mundo, pero como veían un hombre recio, un hombre líder, porque ya él era líder y se destacaba como líder, y buscaban que él se acercara a Occidente no para cambios ni mucho menos, como cosa curiosa, sino para que supiera cómo tratar a Occidente cuando él llegara a la cima del poder. Y allí es donde Mikhail Gorbachev se da cuenta de los gravísimos errores que se cometían en la Unión Soviética, en la rueda retardatriz en la que estaba inmersa la Unión Soviética y en la rueda del progreso en la que estaba el resto del mundo. Y ahí es donde él entiende perfectamente a dónde los cambios. Esa relación ha cambiado considerablemente porque primero eran muy buenas. Las mismas relaciones de Putin hace unos años eran excelentes con Occidente. Él lanzó a la máxima potencia Putin a Rusia, la puso en las mejores instituciones, pero ¿qué pasó? Él, con sus ambiciones muy de zar, es lo que ha hecho hoy de Rusia, hoy un país paria, que tú sabes por todo esto de la invasión a Ucrania, ha cambiado totalmente la relación con Occidente y sobre todo con los Estados Unidos en los últimos años. Don Manolo, ¿cuál es la memoria que en Moscú, en San Petersburgo, en las grandes ciudades rusas queda de Gorbachev? Porque, digamos, una es la imagen que tenemos en Occidente y otra imagen en el país. ¿Cuál es ese legado, cuál es esa memoria, pero la real, la de los rusos? La memoria real de los rusos va y viene de acuerdo a las generaciones, ¿no? Si es la generación de la que hablábamos ahorita con el colega, de los románticos que todavía sueñan con la Unión Soviética, obviamente Mikhail Gorbachev es un traicionero, es un hombre pagado por Occidente y las conspiraciones, las teorías conspirativas aquí son muchísimas en cuanto a que él era pagado por el imperialismo yanqui y todas estas tonterías, ¿verdad? Pero las nuevas generaciones, los jóvenes, entendieron el poder de la resolución y la valentía que tuvo en su momento para sacar y esbozar todo aquello de la perestroika y sacar el país adelante y terminar finalmente, porque él es el que puso el puntillazo a el ataúd de la Unión Soviética. La gente, las nuevas generaciones, que son muy pro Occidente a propósito, son muy pro iPhone, pro Mercedes, pro todo Samsung y todo lo que tiene que ver con Occidente, es la nueva generación y es la generación que no está precisamente con Putin, la generación que no lo acompaña y está en contra absolutamente de todo, ¿verdad? Y esa es la forma como ellos la van a recordar precisamente, es las nuevas generaciones que ven en lo que hizo la libertad que ellos tienen y gozan hoy, ¿no? Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Un placer poder hablar con don Manolo González Moscote sobre lo que ha pasado en Rusia, el significado de Vladimir Putin, el significado de Mikhail Gorbachev, esta transformación histórica que se vivió en ese país y que hoy conmemora la muerte de uno de sus más importantes líderes. Gracias, don Manolo, como siempre, un placer. Para mí igual y para todos los colegas allí de la mesa de trabajo. Feliz día para todos.